Durante años, Gustavo Adolfo Infante ha sido el hombre que pregunta lo que otros callan. En foros de televisión, pasillos de teatros, alfombras rojas, llamadas en vivo y entrevistas tensas, su nombre se volvió sinónimo de una forma directa, a veces incómoda, de ejercer el periodismo de espectáculos. Ha preguntado por divorcios, demandas, herencias, romances secretos, rupturas familiares y versiones que muchos famosos preferirían dejar fuera de cámara. Sin embargo, en una ironía casi inevitable, llegó un momento en que las preguntas dejaron de apuntar hacia los demás y comenzaron a rodearlo a él. Primero fueron rumores, después, nombres, luego acusaciones. Más tarde, fotografías ambiguas, comentarios de terceros, videos en redes sociales y una pregunta que empezó a repetirse con insistencia. ¿Su matrimonio con Verónica Cuevas estaba en crisis? Había una separación silenciosa. Los rumores de infidelidad habían abierto una grieta irreversible. O todo formaba parte de una guerra mediática donde la vida privada de un periodista se convertía en moneda de cambio. La historia no explotó de un día para otro. Venía acumulando tensión desde que el nombre de Gustavo Adolfo Infante fue arrastrado a controversias relacionadas con Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán. En un principio, la polémica giraba alrededor de versiones sobre paternidad, audios, declaraciones y un caso familiar que ya era lo suficientemente delicado. Pero con el paso de los meses, la conversación se movió hacia un terreno más personal, el matrimonio del comunicador. Entonces apareció Verónica Cuevas, no como una celebridad buscando reflectores, no como una figura del espectáculo dispuesta a dar entrevistas. Apareció, más bien, por la fuerza de los acontecimientos, como la esposa mencionada en titulares, como la mujer de perfil bajo que de pronto quedó en el centro de una conversación pública, como la compañera de más de 2 décadas cuyo nombre fue invocado por periodistas, críticos, excolaboradores y programas de entretenimiento. En medio de esa tormenta, Gustavo Adolfo Infante terminó pronunciando una frase que, más que cerrar la polémica, reveló su postura íntima ante ella. Si su casa estaba bien, lo demás era secundario. No fue una confesión de divorcio. No fue una admisión de ruptura. Fue, más bien, una defensa del núcleo familiar frente al ruido externo. Pero esa respuesta, lejos de apagar todas las dudas, abrió otra pregunta más compleja. ¿Qué significa estar bien en casa cuando el escándalo se vuelve público? Cuando el matrimonio es observado por desconocidos y cuando la vida privada de quien suele investigar la vida ajena se convierte en noticia. Esta es la crónica de un matrimonio expuesto por los rumores, de una relación que ha preferido la discreción, de un periodista acostumbrado a la polémica y de una verdad que no siempre cabe en un titular. A veces, lo que se llama confesión no es una revelación dramática, sino un intento de poner límites antes de que el ruido lo devore todo. Hablar del matrimonio de Gustavo Adolfo Infante exige caminar sobre un terreno delicado. Por un lado, se trata de una figura pública, un periodista de espectáculos con larga trayectoria, acostumbrado a opinar sobre la vida privada de celebridades y a enfrentar controversias en televisión. Por otro lado, su esposa, Verónica Cuevas, ha mantenido durante años un perfil mucho más reservado, alejado del protagonismo mediático que define el trabajo de su marido. Esa diferencia es importante. No es lo mismo analizar la trayectoria pública de un comunicador que convertir la vida privada de su familia en espectáculo sin contexto. Por eso, este reportaje no parte de una afirmación tajante sobre un divorcio, porque hasta donde se conoce públicamente, no existe una confirmación formal de separación definitiva. Parte, en cambio, de los hechos que sí han sido narrados por medios. Acusaciones de terceros, versiones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales, reapariciones públicas con su esposa, declaraciones del propio periodista y una defensa explícita de su familia ante ataques externos. La pregunta central no es solamente si hubo o no crisis matrimonial. La verdadera pregunta es cómo se construye una crisis en el espacio público. ¿Cuándo un rumor se vuelve noticia? ¿Cuándo una fotografía sin contexto se convierte en prueba? ¿Cuándo una acusación de una persona involucrada en otra polémica comienza a afectar a una familia completa? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando quien suele estar del lado del interrogatorio se convierte en interrogado? A lo largo de 4 capítulos, esta crónica revisa primero la figura pública de Gustavo Adolfo Infante y su relación con el periodismo de espectáculos. Después se detiene en Verónica Cuevas, la esposa que ha permanecido fuera del centro mediático, pese a estar unida a uno de los conductores más comentados de México. En tercer lugar, reconstruye el origen de los rumores que alimentaron la idea de una posible ruptura. Finalmente, analiza la frase con la que Infante intentó poner orden. La verdad de su matrimonio, al menos desde su versión pública,
se resumía en la estabilidad de su casa y en la protección de su familia. No se trata de absolver ni condenar. Se trata de mirar el caso con distancia periodística, separando hechos comprobables, declaraciones públicas, versiones interesadas y lecturas mediáticas. Porque en el mundo del espectáculo una cosa es lo que sucede, otra muy distinta es lo que se cuenta. Y, muchas veces, la distancia entre ambas puede destruir más que cualquier verdad. Gustavo Adolfo Infante ha construido buena parte de su carrera en un territorio donde la información y la incomodidad conviven diariamente. Su oficio no ha sido narrar únicamente estrenos, discos, telenovelas o alfombras rojas. Su espacio natural ha sido el conflicto, la entrevista donde alguien rompe el silencio, la versión que contradice a otra, el expediente familiar que sale a la luz, la herencia disputada, el divorcio anunciado antes de que todos los involucrados estén listos para hablar. En el periodismo de espectáculos mexicano, su nombre ocupa un sitio particular. Para algunos representa la búsqueda constante de exclusivas y la valentía de preguntar sin rodeos. Para otros, simboliza una forma agresiva de aproximarse a la vida privada de los famosos. Esa división ha acompañado su trayectoria durante años. Lo ha mantenido vigente, pero también lo ha colocado en el centro de múltiples controversias. El público lo conoce como conductor, entrevistador y comentarista. Ha participado en programas donde la noticia de farándula se mezcla con análisis, chisme, confrontación y debate. Su estilo suele ser frontal. No acostumbra a rodear demasiado las preguntas. Si hay una versión sobre una infidelidad, la pregunta. Si existe un rumor de ruptura, lo pone sobre la mesa. Si una figura pública evita responder, él suele insistir. Ese método ha generado momentos televisivos de alto impacto y, al mismo tiempo, enemistades duraderas. En el universo de los espectáculos, nadie permanece demasiado tiempo sin pagar algún costo. Quien informa sobre la vida privada de otros termina inevitablemente expuesto a que otros hagan lo mismo con la suya. Es una especie de ley no escrita del medio. El periodista que indaga también puede ser investigado. El conductor que cuestiona también puede ser cuestionado. El hombre que construye titulares sobre crisis ajenas puede convertirse, tarde o temprano, en protagonista de su propio titular. Eso fue lo que ocurrió cuando el nombre de Gustavo Adolfo Infante empezó a circular en versiones que ya no hablaban solo de su trabajo, sino de su matrimonio. Hasta ese momento, su relación con Verónica Cuevas había sido conocida, pero no excesivamente explotada. Él mismo había compartido en ocasiones detalles de su vida familiar, aniversarios, recuerdos de cómo la conoció y muestras públicas de afecto. Sin embargo, Verónica no formaba parte del espectáculo de la misma manera. No era una conductora en busca de pantalla ni una figura acostumbrada a contestar cámaras en cada evento. Su presencia era discreta, casi lateral, como ocurre con muchas parejas de personas famosas que sostienen la vida familiar desde un lugar menos visible. La pareja, según versiones públicas, tiene más de 2 décadas de matrimonio y 2 hijos. Esa duración ya convertía la relación en una historia singular dentro de un medio donde las rupturas suelen ser frecuentes y altamente televisadas. Pero también la hacía vulnerable. Cuanto más larga es una unión, más impacto produce cualquier versión que anuncie una grieta. Cuando comenzaron a circular rumores de crisis, el público reaccionó con una mezcla de curiosidad y cierta sensación de revancha simbólica. Para algunos espectadores, resultaba casi inevitable pensar que el periodista que había hablado de tantos matrimonios ajenos, ahora enfrentaba una versión similar. Esa lectura, aunque emocionalmente comprensible para una audiencia acostumbrada al espectáculo, puede ser injusta si se convierte en juicio automático. La vida privada de un periodista de espectáculos no deja de ser privada solo porque su trabajo consista en investigar vidas públicas. Hay una frontera ética difícil de trazar, pero necesaria. Infante ha elegido una profesión expuesta. Su esposa no necesariamente eligió el mismo nivel de exposición. Por eso, cualquier análisis de su matrimonio debe distinguir entre el personaje televisivo y el entorno familiar que lo acompaña. El problema es que las redes sociales rara vez hacen esa distinción. En el ecosistema digital, una acusación se multiplica antes de ser revisada. Una fotografía tomada años atrás puede reaparecer con un nuevo significado. Una frase suelta puede convertirse en diagnóstico matrimonial. Un silencio puede interpretarse como confirmación. Y una aparición pública con la esposa puede leerse de 2 maneras opuestas. Para unos, prueba de estabilidad, para otros, estrategia de imagen. En ese ambiente, Gustavo Adolfo Infante tuvo que enfrentar algo que él mismo ha visto muchas veces en otros: la imposibilidad de controlar completamente el relato. Podía negar, pero la negación alimentaba el tema.
Podía guardar silencio, pero el silencio se volvía sospecha. Podía aparecer con Verónica, pero la imagen podía ser interpretada como mensaje calculado. Podía defender a su familia, pero esa defensa podía ser vista como reacción tardía. La paradoja era evidente. El periodista de las exclusivas se había convertido en materia de exclusiva. El hombre que formulaba preguntas duras ahora debía responder preguntas incómodas. Y el matrimonio que durante años había permanecido relativamente protegido, empezó a ser descrito con palabras ajenas. Crisis, divorcio, infidelidad, separación, escándalo. Sin embargo, antes de aceptar cualquiera de esos términos como verdad, conviene detenerse. La carrera de Infante ha estado marcada por conflictos profesionales y personales. Pero una cosa es una polémica pública y otra la realidad íntima de una relación de pareja. Los matrimonios largos no se explican desde fuera con una sola foto ni con una sola acusación. Tampoco se destruyen públicamente solo porque el entorno lo desee. Lo que sí puede decirse es que, a partir de las versiones que involucraban a Mayela Laguna y otros personajes del espectáculo, el matrimonio de Gustavo Adolfo Infante dejó de ser un dato biográfico y se volvió el centro de una narración mediática. La pregunta ya no era solo qué había hecho o no el periodista. La pregunta era si Verónica Cuevas seguía a su lado, si el hogar resistía la presión, y si la historia de más de 2 décadas podía sobrevivir al juicio público. En esa tensión comienza el verdadero reportaje, no en la supuesta ruptura, sino en la exposición de una relación que hasta entonces había intentado mantenerse lejos del centro del escándalo. En toda controversia matrimonial alrededor de una figura pública, suele haber una persona que queda atrapada en el foco sin haberlo buscado. En esta historia, esa persona es Verónica Cuevas. Su nombre comenzó a repetirse en titulares no porque hubiera dado una conferencia, ni porque hubiera aparecido en un programa para contar su versión, ni porque quisiera convertir su vida en relato televisivo. Apareció porque es la esposa de Gustavo Adolfo Infante. Y en la lógica del espectáculo, cuando un hombre público es acusado de una posible infidelidad o arrastrado a rumores de crisis, la esposa se vuelve automáticamente un personaje de la historia, incluso si su decisión ha sido permanecer callada. Ese silencio, en sí mismo, merece atención. En una época en la que muchas controversias se resuelven o se agrandan mediante comunicados en Instagram, entrevistas exclusivas o indirectas en redes sociales, Verónica ha mantenido una presencia baja. Esa reserva contrasta con el entorno mediático de su esposo, donde todo se discute, se opina y se convierte en tema de programa. Mientras él vive profesionalmente del comentario público, ella ha parecido preferir una vida más privada. Esa diferencia crea una dinámica interesante. Gustavo Adolfo Infante pertenece al ruido, Verónica, al menos públicamente, a la discreción. Él trabaja con preguntas, ella no suele ofrecer respuestas. Él se mueve en un mundo donde cada palabra puede generar una nota. Ella ha sido descrita más por lo que otros dicen de ella que por una narrativa propia. Aún así, la historia de su matrimonio ha sido contada en distintos momentos por el propio Infante. Él ha recordado cómo la conoció, cómo se sintió atraído por ella y cómo inició una relación que terminaría en matrimonio. También ha hablado de su lugar dentro de la familia, de su importancia en la crianza de sus hijos y de su papel como sostén doméstico. En esos relatos, Verónica aparece como una figura central, no ornamental. La mujer que mantuvo estructura, continuidad y hogar mientras él construía una carrera pública intensa. Ese tipo de reconocimiento puede leerse de varias maneras. Por un lado, muestra gratitud hacia una compañera de vida. Por otro, revela una división tradicional de roles. Él en la exposición, ella en la administración íntima del hogar. En muchas familias vinculadas al espectáculo, esa división es común. La figura visible recibe aplausos y críticas. La figura privada sostiene rutinas, decisiones domésticas y estabilidad emocional. Rara vez se le reconoce con la misma intensidad, pero su ausencia suele notarse cuando todo se tambalea. Por eso, cuando los rumores de divorcio empezaron a circular, la pregunta sobre Verónica no era secundaria. Ella era el punto donde la controversia dejaba de ser una discusión abstracta sobre la reputación de un periodista y se convertía en un asunto familiar. ¿Qué sabía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo vivía la exposición? ¿Había decidido acompañarlo públicamente como gesto de apoyo? ¿Prefería no hablar para proteger a sus hijos? Ninguna de esas preguntas puede responderse con certeza desde fuera, pero todas muestran el costo humano de una polémica mediática. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición pública de Infante con su esposa durante un evento relacionado con De Primera Mano. Para algunos medios, esa presencia tuvo valor simbólico.
En medio de acusaciones y versiones, él no apareció solo. Verónica estaba ahí. La imagen fue interpretada como un mensaje de unidad, o al menos como una señal de que no existía una ruptura pública inmediata. Sin embargo, también hay que ser prudentes con las imágenes. Una aparición conjunta no prueba por sí sola que un matrimonio esté en perfecto estado. Del mismo modo, una ausencia no prueba una separación. Las relaciones largas tienen capas que no se explican en una fotografía. Puede haber apoyo sin ausencia de dolor. Puede haber crisis sin divorcio. Puede haber acuerdos privados que el público nunca conocerá. Puede haber heridas que se procesan lejos de los reflectores. La dificultad consiste en aceptar que una pareja pública no está obligada a entregar al público el expediente completo de su intimidad. El matrimonio de Gustavo Adolfo y Verónica puede tener momentos de tensión como cualquier matrimonio. Puede haber atravesado desacuerdos, desgaste, conversaciones difíciles o crisis. Pero afirmar una ruptura sin confirmación sería convertir la especulación en sentencia. Lo cierto es que Verónica Cuevas ha sido presentada por diversos medios como esposa de Infante desde el año 2000, con una relación que suma más de 2 décadas y una familia formada con 2 hijos. Esa duración no elimina la posibilidad de conflictos, pero sí obliga a mirar la historia con mayor complejidad. Un vínculo de tantos años no se reduce a un rumor semanal. Tampoco puede ser explicado únicamente por una acusación externa. En el centro de esta historia hay una mujer que no ha hecho del escándalo su plataforma. Eso, en tiempos de hipervisibilidad, es casi una postura. Callar no siempre significa aceptar. Tampoco significa negar. A veces significa preservar. A veces significa no entregar a desconocidos una conversación que pertenece al hogar. A veces, simplemente significa cansancio. Para Gustavo Adolfo Infante, la defensa de su matrimonio no ha pasado por un relato sentimental largo, sino por frases de protección familiar. Ha insistido en que tiene una familia que cuidar. Ha reaccionado con dureza contra quienes, según él, buscarían afectarlo a él y a los suyos. Esa respuesta revela algo importante. El conflicto dejó de ser solamente profesional cuando alcanzó a Verónica. El nombre de la esposa se convirtió entonces en frontera. Una cosa era atacar al periodista, otra, involucrar a su familia. Para Infante, al menos públicamente, esa frontera parecía clara. En su versión, los señalamientos no solo buscaban dañarlo a él, sino tocar el espacio más sensible de su vida. Ese es el punto donde el caso se vuelve culturalmente relevante. La vida privada de una figura pública se convierte en espectáculo, pero el espectáculo rara vez se detiene ante los familiares que no eligieron el mismo oficio. La esposa, los hijos, los padres o hermanos de una celebridad pueden terminar convertidos en personajes involuntarios de una trama mediática. El público consume la historia como entretenimiento, pero para quienes la viven, puede tener consecuencias emocionales reales. Verónica Cuevas, desde su silencio, representa precisamente esa zona. No sabemos todo lo que piensa, no sabemos todo lo que ha vivido, no sabemos qué conversaciones ocurrieron en casa después de cada titular, pero su presencia discreta permite entender que detrás de la polémica hay una familia que no puede reducirse a una nota de espectáculos. Y en una historia saturada de voces, quizá el silencio de Verónica sea uno de los elementos más elocuentes. Para comprender por qué se habló de divorcio o crisis matrimonial, hay que regresar al origen más visible de la polémica, las declaraciones de Mayela Laguna y el contexto mediático que rodeó su nombre. Mayela no era una desconocida para el público de espectáculos. Su historia había estado vinculada durante años a Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, y a un proceso de reconocimiento de paternidad que generó una enorme atención mediática. En ese ambiente, cada nuevo dato, cada audio y cada declaración se analizaban como parte de una trama familiar ya cargada de tensión. Gustavo Adolfo Infante, como periodista, había seguido ese caso. Lo había comentado, entrevistado y analizado. Pero con el tiempo, su papel dejó de ser solo el de observador. Su nombre comenzó a aparecer dentro de versiones y audios que lo vinculaban con Mayela. Primero se habló de una posible relación. Después, algunos comentarios llegaron incluso a insinuar dudas sobre paternidad. Infante negó tener un vínculo sentimental con ella y sostuvo que la relación fue laboral. La controversia escaló porque las declaraciones de Mayela y las respuestas de Infante no se dieron en un vacío. Intervinieron otros comunicadores, figuras del espectáculo, antiguos adversarios públicos y plataformas digitales especializadas en el conflicto. Javier Seriani, Alfredo Adame y otros nombres fueron mencionados en distintas fases de la polémica. Cada uno aportó versiones, acusaciones o comentarios que hicieron crecer la historia. En ese punto,
El matrimonio de Infante empezó a ser leído como posible víctima del escándalo. Si había acusaciones de una relación extramatrimonial, la pregunta inmediata era ¿qué ocurría con Verónica Cuevas? Si Mayela hablaba, la esposa era mencionada. Si aparecía una fotografía de Gustavo con una mujer que no era su esposa, el público interpretaba. Si el periodista guardaba silencio unos días, algunos lo veían como señal de culpa. Si respondía con enojo, otros lo leían como defensa desesperada. La maquinaria del rumor funciona así. No necesita una verdad completa, solo necesita piezas que parezcan encajar. Una declaración de una persona involucrada. Una fotografía sin contexto definitivo. Un adversario dispuesto a hablar. Un periodista famoso. Una esposa discreta. Un matrimonio largo. Un silencio. Una aparición pública. Con esos elementos, las redes construyen una narración. Están al borde del divorcio. Pero una narración no equivale a una prueba. En algunas notas se destacó que Infante apareció con su esposa en medio del escándalo. Ese dato fue usado para sugerir que la pareja seguía unida, o al menos que no había una separación pública inmediata. También se señaló que el periodista habría buscado vías legales contra quienes lo acusaban o mencionaban a su familia. Esa reacción mostró que no pretendía dejar la controversia solamente en el terreno del chisme. La respuesta de Gustavo Adolfo Infante fue dura. No eligió el tono diplomático. En sus declaraciones habló de campañas en su contra, señaló a personas concretas y afirmó que tenía una familia a la cual proteger. Ese lenguaje revela que él interpretó la polémica no solo como un ataque reputacional, sino como una agresión a su entorno personal. Desde una mirada neutral, hay que separar varias capas. La primera capa son las declaraciones de Mayela Laguna, quien afirmó haber tenido una relación con Infante. Esa es su versión. La segunda capa es la negativa pública de Infante, quien rechazó vínculos amorosos y sostuvo que no tenía nada que ver con ella, más allá de un trato laboral. Esa es su versión. La tercera capa son las interpretaciones de terceros, que tomaron esas declaraciones para hablar de infidelidad, crisis matrimonial o posible divorcio. Esa capa es la más frágil, porque se alimenta de deducciones. Una feng shui responsable no puede borrar las acusaciones, porque forman parte del hecho mediático, pero tampoco puede presentarlas como verdad probada si no han sido confirmadas por documentos, resoluciones o admisiones verificables. En casos como este, el lenguaje importa. Decir, se afirmó, se acusó, se especuló o él negó, no es una fórmula de evasión. Es una obligación ética. El problema es que la industria del entretenimiento suele premiar el lenguaje contrario. Premia la certeza absoluta, aunque no exista. Premia el verbo contundente. Traicionó, confesó, se divorcia. Lo descubrieron. Esos verbos atraen audiencia, pero también pueden destruir reputaciones y afectar a personas que no participan activamente del juego mediático. En este caso, la palabra divorcio parece haber funcionado más como posibilidad dramática que como hecho confirmado. No hay, al menos en la información pública más visible, un anuncio formal de separación entre Gustavo Adolfo Infante y Verónica Cuevas. Lo que sí hay es una polémica suficientemente fuerte como para que muchos imaginaran una crisis matrimonial. Pero imaginar una crisis no es lo mismo que demostrar una ruptura. También es importante observar el factor de reciprocidad. Gustavo Adolfo Infante ha sido un comunicador que durante años abordó escándalos ajenos. Por ello, cuando él fue señalado, algunos sectores reaccionaron con una especie de satisfacción. Ahora le toca a él. Esa reacción revela mucho sobre la relación entre audiencia y periodistas de espectáculos. El público no solo consume información, también juzga al mensajero. Y cuando el mensajero cae bajo sospecha, la audiencia puede verlo como ajuste de cuentas. Sin embargo, esa satisfacción puede nublar el análisis. Que un periodista haya sido incisivo con otros no significa que cualquier acusación contra él deba aceptarse sin revisión. La coherencia ética exige aplicar el mismo estándar en todos los casos. Escuchar versiones, distinguir hechos de rumores y evitar convertir el deseo de castigo en verdad periodística. La polémica con Mayela Laguna mostró además cómo las rivalidades personales dentro del medio pueden intensificar una historia. En el mundo del entretenimiento mexicano, las disputas entre conductores, actores, excolaboradores y comunicadores suelen tener memoria larga. Una acusación rara vez viaja sola, arrastra resentimientos, pleitos anteriores y alianzas circunstanciales. Cuando varios adversarios coinciden en atacar a una figura, el escándalo gana volumen, pero no necesariamente gana claridad. En medio de esa confusión, el matrimonio de Infante se volvió una pantalla sobre la cual cada grupo proyectó su lectura. Para sus críticos, las versiones confirmaban una doble moral. Para sus seguidores, eran ataques armados por enemigos.
Para los medios eran material noticioso. Para el público eran una historia con todos los elementos de una telenovela real. Para Verónica, probablemente eran algo mucho más serio y menos entretenido. La verdad, al menos desde la perspectiva pública disponible, es menos espectacular que el rumor. No hay una confesión de divorcio, no hay una ruptura anunciada. Hay acusaciones, negaciones, tensión mediática, defensa familiar y una frase que resume la postura del periodista. Si en su casa las cosas están bien, lo demás pierde importancia. Pero esa frase necesitaba ser analizada con calma. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Era una forma de asegurar que su matrimonio seguía firme? ¿Era una manera de no responder detalles íntimos? ¿Era una estrategia para cerrar el tema sin entrar en contradicciones? ¿O era sencillamente el intento de un hombre de proteger una zona de su vida que ya estaba siendo arrastrada por la corriente pública? El capítulo siguiente se concentra en esa frase y en lo que revela. No solo sobre Gustavo Adolfo Infante, sino sobre la fragilidad de cualquier matrimonio cuando el escándalo se convierte en espectáculo. La frase no tuvo la arquitectura de una gran declaración sentimental. No fue una entrevista de 2 horas ni un comunicado cuidadosamente redactado. Fue una respuesta breve, casi defensiva, pero cargada de significado. Si su casa estaba bien, lo demás era lo de menos. En esa idea, se concentró la verdad que Gustavo Adolfo Infante decidió hacer pública sobre su matrimonio. No entró en detalles íntimos, no hizo una reconstrucción cronológica de discusiones, acuerdos o posibles heridas, no expuso a Verónica, no ofreció una escena doméstica para consumo del público, marcó una frontera. Su hogar, según él, no había sido desestabilizado por las versiones externas. La frase tiene varias lecturas. La primera es evidente. Infante estaba negando que la polémica hubiera destruido su matrimonio. Al decir que en su casa estaba bien, enviaba el mensaje de que la relación con su esposa seguía funcionando, al menos desde la versión que estaba dispuesto a compartir. No se trataba de una confesión de divorcio, sino de una declaración de estabilidad. La segunda lectura es más estratégica. Al no entrar en demasiados detalles, evitó abrir nuevas preguntas. En el mundo del espectáculo, cada explicación puede generar 10 sospechas adicionales. Si una persona dice demasiado, el público busca contradicciones. Si dice poco, algunos interpretan evasión. Infante eligió una fórmula corta que afirmaba lo esencial sin entregar intimidad completa. La tercera lectura es emocional. Detrás de una frase como esa puede haber cansancio. Quien ha pasado años interrogando a otros, quizás sabe mejor que nadie lo difícil que es detener una versión cuando ya empezó a circular. Tal vez por eso su respuesta no buscaba convencer a todos. Buscaba fijar una posición. Mi familia está primero. Mi casa es mi referencia, el resto pertenece al ruido. Pero ¿puede un matrimonio estar bien después de una tormenta pública? La respuesta depende de lo que se entienda por estar bien. No necesariamente significa ausencia de dolor, no significa que no haya conversaciones difíciles, no significa que no existan heridas, incomodidad o enojo. En un matrimonio largo, estar bien puede significar haber decidido resistir juntos, puede significar confiar en una versión, puede significar cerrar filas ante ataques externos, puede significar posponer respuestas públicas para hablar en privado. El público, sin embargo, suele exigir definiciones más simples. Quiere saber si hay divorcio o no, si hubo infidelidad o no, si la esposa perdonó o no, si la pareja está rota o sigue intacta. Pero las relaciones reales rara vez se mueven con esa claridad. Menos aún cuando llevan más de 20 años, tienen hijos, historia compartida y una vida cotidiana que no cabe en programas de televisión. La aparición de Verónica Cuevas junto a Gustavo Adolfo Infante, en un evento público, también fue interpretada como parte de esa confesión indirecta. Verla a su lado, en medio de la polémica, permitió a muchos concluir que no había una ruptura inmediata. Pero nuevamente conviene evitar simplificaciones. Estar juntos en público puede ser señal de apoyo, de unidad, de estrategia o de normalidad. Solo ellos conocen el significado exacto de esa presencia. Lo que sí resulta evidente es que Infante intentó separar 2 mundos. El mundo exterior, lleno de acusaciones, adversarios, videos, titulares y versiones. Y el mundo interior, representado por su casa. La palabra casa no alude solo a un espacio físico. En su frase, funciona como símbolo de familia, matrimonio, hijos, intimidad y respaldo. Al decir que su casa estaba bien, estaba diciendo que la autoridad principal sobre su vida privada no estaba en redes sociales, sino dentro de su familia. Ese mensaje tiene fuerza porque proviene de alguien que conoce como pocos el poder de la exposición. Gustavo Adolfo Infante sabe que un rumor puede perseguir a una persona durante años.
Sabe que una pregunta incómoda puede modificar la percepción pública. Sabe que una acusación, aunque sea negada, deja una sombra. Por eso su defensa de la familia puede interpretarse también como una reacción de alguien que comprende el daño potencial del medio al que pertenece. Hay aquí una paradoja difícil de ignorar. El periodista que durante años ayudó a construir el lenguaje del escándalo ahora se enfrenta a los efectos de ese mismo lenguaje. Esto no lo convierte automáticamente en víctima, ni borra su responsabilidad profesional en la forma en que se discuten las vidas ajenas, pero sí permite observar un fenómeno circular. La industria que alimenta titulares sobre intimidades ajenas no protege a nadie de convertirse en titular. Desde una mirada cultural, el caso invita a repensar el periodismo de espectáculos. No se trata de negar que la vida privada de figuras públicas pueda ser noticia. En muchos casos, los propios famosos convierten sus relaciones en parte de su marca. Tampoco se trata de pedir silencio absoluto sobre temas que ya circulan de manera pública. Se trata de exigir precisión, contexto y proporcionalidad. En el caso de Gustavo Adolfo Infante, lo proporcional es decir que enfrentó acusaciones y rumores que alcanzaron su matrimonio. Es correcto señalar que Mayela Laguna hizo declaraciones que lo involucraron. Es correcto mencionar que él negó vínculos sentimentales y defendió su casa. Es correcto observar que apareció públicamente con su esposa en medio del escándalo. Pero no sería responsable afirmar un divorcio consumado sin confirmación. La verdad que finalmente confesó, entonces, no fue una escena secreta revelada al público. Fue una versión de estabilidad. Su matrimonio, según lo que dejó entender públicamente, no estaba roto por esas acusaciones. Su prioridad era la familia. Su respuesta fue la defensa, no la admisión de una separación. Eso no significa que el caso esté cerrado para la opinión pública. En las redes, pocas historias se cierran del todo. Siempre puede aparecer un nuevo video, una declaración adicional, una fotografía antigua o una interpretación distinta. Pero sí marca un punto de referencia. Hasta donde él ha dicho, no hay una ruptura que confirmar. Quizá esa sea la parte menos llamativa, pero más importante. En una época donde se espera que cada controversia termine con una caída, una separación o una confesión dramática, esta historia ofrece un desenlace provisional más ambiguo. Un matrimonio bajo presión, una esposa discreta, un periodista combativo y una frase que intenta poner orden en medio del caos. El público puede creerle o no. Puede considerar suficiente su respuesta o exigir más. Puede interpretar su aparición con Verónica como apoyo real o como estrategia. Pero una cosa debe quedar clara. La vida matrimonial de dos personas no se puede dictaminar por votación digital. Detrás de cada titular hay una casa, y a veces esa casa decide no abrir la puerta. Después de los rumores de divorcio, la verdad pública sobre el matrimonio de Gustavo Adolfo Infante no llegó como una confesión explosiva, sino como una defensa sobria de su vida familiar. El periodista no anunció una separación, no confirmó una ruptura, no expuso una crisis matrimonial con detalles íntimos. Lo que hizo fue marcar una frontera. Mientras su casa estuviera bien, lo demás quedaba en segundo plano. Esa respuesta puede parecer insuficiente para quienes esperaban una revelación dramática, pero, precisamente por eso, resulta significativa. En el mundo del espectáculo, donde cada silencio se interpreta y cada gesto se convierte en señal, Infante eligió una fórmula que protegía más de lo que revelaba. No negó que existiera ruido. No negó que hubiera ataques. No negó que su nombre estuviera en medio de una tormenta. Lo que negó, de manera indirecta pero clara, fue que esa tormenta hubiera destruido públicamente su matrimonio. Verónica Cuevas quedó, una vez más, en el lugar que ha ocupado durante años, presente pero discreta. Su figura fue mencionada por otros, usada como referencia en titulares y observada en apariciones públicas, pero no convertida por ella misma en espectáculo. Esa reserva obliga a mirar la historia con respeto. Una esposa no tiene que transformarse en personaje mediático solo porque su marido lo sea. El caso deja varias lecciones. La primera, un rumor de divorcio no equivale a un divorcio. La segunda, una acusación no es una sentencia. La tercera, una relación de más de 2 décadas no puede explicarse desde una sola fotografía o una frase aislada. Y la cuarta, incluso quienes trabajan dentro de la industria del escándalo, tienen una vida privada que no debería ser tratada sin contexto. Gustavo Adolfo Infante seguirá siendo una figura polémica. Su estilo continuará dividiendo opiniones. Sus críticos encontrarán razones para cuestionarlo, sus seguidores argumentos para defenderlo. Pero en este episodio concreto, lo más responsable es separar el juicio sobre su personaje televisivo de la afirmación no comprobada sobre su matrimonio. La historia queda abierta.
Tal vez con el tiempo aparezcan nuevas declaraciones. Tal vez la pareja prefiera no volver a tocar el tema. Tal vez el público olvide el escándalo cuando llegue otra polémica. O tal vez esta controversia deje una marca más profunda en la forma en que se mira al periodista y a su familia. Por ahora, la confesión más clara es esta. Gustavo Adolfo Infante quiso hacer saber que su casa seguía siendo su punto de apoyo. Frente al rumor, eligió hablar de familia. Frente a la posibilidad de divorcio, no presentó una ruptura. Frente al ataque, respondió con defensa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que el matrimonio de Gustavo Adolfo Infante salió fortalecido después de esta polémica? ¿O consideran que los rumores todavía pueden revelar nuevas grietas en el futuro?